He titulado este mes de diciembre, todos estos domingos aquí en Favor Church, lo hemos llamado Navidad, una historia que contar. Creo que cada uno de nosotros tiene una historia de Navidad que puede contar. Creo que más de una Navidad, más de una historia. Ponte a pensar esas historias cuando eras pequeño, cuando eras adolescente, cuando fue la primera Navidad con tu esposo, con tu esposa, fue la primera Navidad con tus hijos, ¿no? O la primera Navidad que tú recuerdas, no lo sé, pero creo que todos tenemos una historia de Navidad que contar. Pero siempre recuerda que tenemos la más grande historia que el mundo un día recibió. La historia de amor más hermosa que el mundo ha recibido. No es Romeo y Julieta, no es esas grandes historias de amor, no. Hay una historia de un amor profundo y verdadero, que es el Evangelio, que es la historia de un Dios que te amó tanto, me amó tanto, que se hizo hombre, caminó entre nosotros para poder relacionarse contigo, relacionarse conmigo, y yo pueda encontrar libertad, yo pueda encontrar salvación, yo pueda encontrar sanidad. Esa es la gran historia de la Navidad. Y lo que hemos estado haciendo la semana pasada, conté la historia de la Navidad desde la perspectiva de María. Esta jovencita, esta mujer, es carne y hueso como tú, como yo, una jovencita que Dios escogió para cumplir un propósito. Y es curioso, el ángel se le apareció a María y le dijo: el Señor está contigo. Y ese mensaje para nosotros fue un mensaje muy importante la semana pasada, en medio de la mala noticia que recibimos. ¿Se acuerdan? Unos bandidos entraron a robar por ahí por la ventana, rompieron y entraron. Pero esa palabra estuvo muy fuerte en mi corazón. El Señor está contigo, el Señor está conmigo. Así como eso se lo dijo a María, esa palabra es para nosotros. Y le dice: el Señor está contigo. Y lo siguiente que le dice: el Señor está contigo, entonces no temas, no tengas miedo. Puedes sentir algo, puedes sentir dudas, puedes sentir emociones, puedes sentir temor algunas veces, y está bien, todos sentimos. Pero Dios por eso le dice a María, no le dice no sientas, le dice no tengas miedo. Yo sé que puedes sentirte angustiada en este momento, te puedes agarrar de sorpresa, puedes sentir temor, pero no tengas miedo. El Señor está contigo. Y después le dice: el favor de Dios está sobre ti. El Señor está contigo, no tengas miedo, su favor está contigo. Y seguidamente le dice: vas a dar a luz un hijo y su nombre será Jesús. El favor de Dios es Jesús. Es Jesús. Eso hablábamos la semana pasada desde la perspectiva de María. Ahora te quiero contar la historia de la Navidad, pero desde la perspectiva de José. De José. Así que quiero leer el Evangelio de Mateo, capítulo 1, 18, 19, 20 y 21. Voy a leer para empezar. Ok, va a salir en las pantallas. Dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta historia tan hermosa que es el Evangelio. Yo te pido que tú nos hables a cada uno de nosotros. Revélanos algo especial a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, familia. Hace muchos años, cuando comencé a caminar
con Cristo, cuando recibí al Señor por primera vez, hubo una historia en la palabra de Dios que llamó mucho mi atención y me enganché con esta historia. La leía una y otra vez y fue de mis favoritas en ese comienzo, en mi primer amor con el Señor. Y esta historia es acerca de un jovencito llamado José, que está en el Génesis, ¿no? Esta historia habla de un jovencito que Dios le hablaba a través de sueños. Y no solamente Dios le hablaba a través de sueños, sino Dios le regaló el don de interpretar los sueños. Entonces yo lo conocí en esa época como José de los sueños. Hasta hay películas, no sé si han visto alguna película de este José. Hay una película José de los sueños que es animada, ¿no? Y hasta el día de hoy yo tengo 40 años y la sigo viendo. Los dibujos animados sigo viendo José de los sueños, que habla de esta historia de este jovencito que fue vendido por sus hermanos, está en el Génesis. ¿Amén? Entonces, hasta ese momento yo pensaba que solamente había un solo José de los sueños en la Biblia. Pero después, cuando seguí aprendiendo la palabra, cuando seguí leyendo, cuando seguí instruyéndome, me di cuenta que hay otro José que también es José de los sueños. Es curioso, no sé si alguna vez lo había visto, pero en esta historia de Navidad hay un personaje que está un poco olvidado. En la historia de Navidad que hoy día siempre recibimos, hay un personaje que se ha dejado de lado. Obviamente, el protagonista de la historia de Navidad tiene y debe ser nuestro Señor Jesucristo. Él es la razón de la Navidad, es la verdadera historia, es el protagonista de la historia. Después, siempre se habla de María, la madre, ¿no? Pero ahí acaba la historia. Yo esta semana me puse a revisar canciones de Navidad y yo no encontré una canción que mencione a José. Lo dejaron de lado. Pero Dios no lo dejó de lado en su palabra. El mundo a veces nos ha vendido esta imagen, y es curioso, esto para nosotros los varones, que la imagen de un hombre en lo espiritual, en lo que tiene que ver con Dios, con la iglesia, nunca está en escena. Siempre es el lado femenino de la historia. Y está bien, me encanta. Pero nosotros hombres tenemos que comenzar a tomar la posición que Dios nos ha dado delante de lo que Él quiere para su iglesia, para su plan, para su promesa. Es curioso porque el mundo te habla de Mary, did you know? María, si supieras. La canción pudo haberse llamado José. Si supieras lo que se te viene. Si supieras que Dios te ha escogido a ti, un hombre como tú y como yo. Nada especial, era un simple carpintero. Que Dios lo había escogido para un gran propósito. No encontré una canción que menciona a José. Todo María, todo María. Pero es curioso, familia, porque Dios no se olvida de este personaje. Y hoy día quiero contarte un poco de la historia de la Navidad, pero desde la perspectiva de José. La semana pasada te dije que María y José eran una pareja de comprometidos. Comprometidos. En esa cultura, dos personas se comprometían para casarse y tenían un año de preparación. Entonces la historia dice que María y José estaban comprometidos. Ya tenían una promesa de que después de un año se iban a casar. ¿Ok? En la semana pasada conté que María recibió una noticia de parte del Señor que iba a quedar encinta por obra del Espíritu Santo. Hasta ese momento piensa cómo estaba María, ¿no? Que te llega una noticia así de repente y tú dices, Dios mío, ok, ¿qué voy a hacer? Yo estoy a punto de casarme. ¿Qué va a decir mi mamá, mi papá? ¿Qué va a decir mi futuro marido? Ok. Si María estaba confundida, hasta ese momento, hasta cuando recibes esa noticia, ahora imagínate a José. A punto de casarse, preparando todo para la boda. No había luna de miel hasta ahí. No había ningún contacto físico. Nada. José estaba preparando la casa, era un carpintero. Estaba construyendo su casa para que un día su esposa y sus hijos puedan vivir. Estaba alistándose. Ese año era una preparación económica, una preparación emocional, una preparación espiritual para el gran día de la boda. Y en medio de eso se entera de que su esposa está embarazada.
Pero aquí la palabra de Dios, a diferencia de María, el ángel se le apareció a María y le dijo, a José, él se enteró. Él se enteró, así dice exactamente la palabra. Se enteró que María estaba embarazada. Yo me pongo un momento en los zapatos de ese hombre. Ok. Y más aún, siendo hombre, me imagino él es carpintero. Está con sus colegas en el trabajo, imagínate. En sus colegas y le dice, y él cuenta, me acabo de enterar que mi esposa está embarazada. ¿Ahora qué voy a hacer? Yo me imagino todo lo que sus amigos le estaban diciendo. A mí me encanta cuando leo la palabra, imaginarme la historia, imaginarme lo que pueda estar pasando en el corazón de las personas, de los personajes. Pero dice José, dice la palabra que José era un hombre justo. En esa época, si tú recibías una noticia así, tenías tres opciones. Una era exhibir lo que él creía que podía haber sido un adulterio. Exhibir a su mujer y decir, ella ha pecado, está embarazada, yo no tengo absolutamente nada que ver, yo ni siquiera le he tocado con un dedo. Eso no es mío. Podía haber dicho eso, es una opción válida. La segunda opción era divorciarse en secreto, para no exhibirla a ella públicamente y que pueda tener consecuencias más difíciles en secreto. Y la tercera opción era, ese niño no es mío, pero yo lo voy a aceptar. Yo voy a tomar responsabilidad de eso. Esas tres opciones tenía un hombre que pasaba en esta situación de José. La palabra dice claramente que José estaba pensando tomar la segunda, divorciarse de María en secreto, para no exhibirla públicamente, para guardarle el secreto y para que firmaba el papel, hasta aquí nomás, Dios te bendiga, y tomo mi camino, tomas el tuyo, y ahí nos vemos. Pero de repente, dice la historia, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció la presencia de Dios, un ángel del Señor, con un mensaje, en un sueño, porque hoy día te voy a relatar que José tuvo 4 sueños. Por eso para mí es el otro José de los sueños. Porque en esta historia de Navidad José tuvo 4 sueños de parte de Dios. 4 direcciones de parte de Dios. Y en esta fue la primera. Es curioso algo, familia. Dice la palabra que José quería divorciarse. ¿No? Hemos leído. El plan de José era divorciarse. Y justo aparece la presencia de Dios para impedir un divorcio. Es curioso porque el mundo a veces nos pinta que la solución para un matrimonio es el divorcio. Que la solución más fácil para un matrimonio es el divorcio. Pero en la historia vemos, escondida está el poder de Dios que nos dice claramente, hey, el divorcio no es la solución, mi presencia en medio de la situación es la solución. Eso es lo que sucedió. Jesús se apareció para detener el divorcio. Dice la palabra que José estaba a punto de firmar el papel para divorciarse. Y esa noche, Dios le habló en sueños. No, tú no te vas a divorciar. Tú tienes un plan. Tú tienes un buen plan, porque el plan de José era, voy a guardar el nombre de esta mujer, no la voy a exhibir. Era un plan bastante decente para un hombre. Pero Dios le dice, ok, tú tienes un plan, pero yo tengo un propósito. Tu plan es muy bueno, pero mi plan es más grande. Este principio es, a veces nuestros planes van a ser muy buenos, pero los planes de Dios siempre son más grandes. En este primer sueño, en este primer principio que te quiero dejar en esta mañana, en esta tarde, es abraza el sueño de Dios. Abraza el sueño de Dios. Yo no sé si tú tienes un sueño de Dios. Yo no sé si como José un día Dios se te apareció en sueños, o tal vez Dios ha puesto algo en tu corazón, algo que arde, algo que anhelas, algo que sueñas, una palabra que un día tú recibiste de parte de Dios, una promesa que guardas en tu corazón. No lo sé, llámalo como quieras, pero de eso se trata. Un sueño de parte de Dios. Yo estoy seguro que más de uno tiene aquí. Yo tengo un sueño de parte de Dios. Yo tengo un sueño de parte de Dios en mi corazón que lo anhelo. Yo abrazo el sueño de Dios. Yo recibo ese sueño y creo que ese sueño se va a cumplir. Abraza el sueño de Dios si hay algo que arde en tu corazón. Primer punto, abraza el sueño de Dios. Ahí va a salir seguro. Abraza el sueño de Dios, pero sobre todo cuando abrazas el sueño de Dios,
Cree y abraza que Dios te cogió a ti para cumplir ese sueño. Amén. Dios te cogió a ti. Dios había escogido en ese momento a un tal José. Como te dije, es un hombre de carne y hueso como yo. Carpintero, un hombre justo, dice la palabra, lo menciona como un hombre justo delante de Dios. Pero lo escogió a él. Dios te escogió a ti. Dios te escogió a ti. Así, en el lugar donde estás, lo que Dios ha puesto en tu corazón, cree que ese sueño es para ti, cree que Dios te escogió a ti, iglesia. Pero José tenía un plan, Dios tenía un propósito. José tenía un plan, salvar la situación. Dios quería un propósito. José quería salvar la situación, Dios quería salvar al mundo. Siempre los planes de Dios son más grandes. Dios quería salvar la reputación de una mujer. Dios quería salvar la reputación de todo el mundo. Siempre los planes de Dios son más grandes. Ese es el primer principio en esta parte. ¿Cómo sabemos nosotros que es un plan de Dios? ¿Cómo sabemos nosotros que eso que tenemos en nuestro corazón viene de parte de Dios? No sé si alguna vez te has preguntado eso. Yo me lo he preguntado muchas veces. Hasta que encontré la clave de saber si eso viene de parte de Dios. Para saber si un sueño, algo que anhelas en tu corazón, viene de parte de Dios, guarda esto en tu corazón. Siempre eso va a tener que ver con los demás, no solamente contigo. Si tú tienes algo de parte de Dios que arde en tu corazón, pero tiene que ver con los demás, tiene que ver con bendecir a gente, tiene que ver con su iglesia, tiene que ver con algo que pueda ser de bendición para los demás, eso viene de parte de Dios. José tenía un plan, pero Dios quería salvar al mundo entero y quería utilizar a ese hombre. Siempre los planes de Dios tienen que ver con bendecir a los demás. José tenía una agenda y Dios le dice: hey José, tu agenda es muy bonita, pero aguante esa agenda, pero ahora vas a abrazar mi agenda. Ya no se trata de lo que tú querías arreglar con esa firma para guardar la reputación de María, ahora se trata de mi agenda. A veces es difícil deshacernos de nuestra agenda. No sé si a ti te ha pasado, a mí sí, es difícil, pero yo pensaba que esta agenda era buena. Bueno, Dios tiene una agenda mejor. Abraza ese sueño, abraza la agenda de Dios para ti. Hay algo en la vida de José que es una de las cosas que más define este personaje. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta de José cuando Dios le dio este sueño, cuando Dios le dio esta palabra, cuando Dios le dijo: hey, detente? ¿Tú querías divorciarte? Ok, pero detente. Yo tengo un propósito, yo tengo un plan mayor. Y le dio una dirección y le dijo: no tengas, recibe a María, tu esposa, porque ella ha concebido del poder del Espíritu Santo. Cuando Dios te da una dirección, cuando Dios ponga algo en tu corazón, ¿sabes cuál es la mejor respuesta? La respuesta de José. ¿Sabes cuál fue la respuesta de José? Ahí aparece la respuesta de José. La respuesta de José fue nada. No dijo nada. Mutis, así, no habló nada, recibió lo que Dios tenía para él, recibió el sueño, recibió la dirección, recibió esa promesa de parte de Dios, y él simplemente no dijo ni amén, no dijo nada. Es que muchas veces, familia, lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere de mí, es que está bien si no abrimos la boca, pero Dios quiere que abras tu corazón. Lo que pasó con José en ese momento, él no dijo nada, pero él creyó en la palabra de Dios, creyó en esa dirección, creyó que María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, creyó en ese sueño. Familia, no dijo nada, pero creyó. Tener un sueño de parte de Dios es increíble. Tú tienes un sueño de parte de Dios, bendito eres. Si tú tienes un anhelo en tu corazón de parte de Dios, bendecido eres. Es increíble tener un sueño de parte de Dios, pero ¿sabes qué es más poderoso? Obedecer a ese sueño. Dios ha dado sueños a mucha gente. Y es increíble que Dios te dé una dirección y te diga: Claudia, vas a tomar esta dirección, porque yo quiero usarte así, así y así. Es increíble, pero poderoso es que nosotros
tomemos la dirección, obedezcamos ese sueño, abracemos ese sueño de parte de Dios. José no dijo nada, pero obedeció el sueño de parte de Dios. Y vamos a ver que en cada sueño, en cada intervención que Dios habla a José, él no dice nada. Entonces ahora le vamos a decir, José mudo. Pero qué bendición muchas veces es cerrar nuestra boca, pero abrir nuestro corazón y creer en la palabra de Dios. Él creyó, si Dios ha dicho así, Él sabrá por qué me escogió a mí. Él va a usar y yo digo amén, pero le digo en su mente porque no dijo nada. No vemos que José hay una mención de que haya dicho nada. Entonces, primer punto, abraza el sueño de Dios, créelo, cree que se va a cumplir y cree que tú eres el que Dios escogió para eso. No tu vecino, tú. No la persona que canta acá, no, tú. No el pastor, tú. Dios te escogió a ti. Dios escogió a José. Punto número 2. Mateo 2.13, te lo leo y te digo el punto. Mateo 2.13 dice lo siguiente. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor, nuevamente, segundo sueño, se le apareció a José en sueños y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Levántate y anda. Punto número 2, si tú tienes un sueño, un anhelo, una palabra, algo que arde en tu corazón de parte de Dios, abrázalo. Y número 2, levántate y anda, camina, toma acción sobre lo que Dios ha depositado en tu corazón. Dios le dice a José, está bien, tú eres mudito, obedeciste, creíste, abrazaste el sueño, creíste, pero ahora quiero que te levantes. Ahora vas a caminar, ahora vas a tomar esos pasos que se requieren para cumplir el sueño de Dios. Levántate y anda, toma acción. Y Dios le da una dirección a José y le dice, te vas a ir a Egipto. Te vas a ir a Egipto. Ahora hagamos una pausa. Nuevamente, en la mente y el corazón de José. Sus antepasados habían sido esclavos en Egipto. Sus antepasados habían sido esclavos. Dios los había rescatado de la esclavitud de Egipto y los había liberado. Eran los antepasados de José. Ahora Dios le está diciendo a José, anda a Egipto. Yo me imagino la cabeza de José en ese momento. Pero si Dios me sacó, mis antepasados, mi abuelito siempre me han contado de la historia del pueblo de Israel que estuvo cautivo. Y ahora Dios me está diciendo que vaya a Egipto. Yo me imagino que él ya estaba más confundido que al inicio. Pero nuevamente, fiel a su estilo, no dijo nada. No dijo nada. Pero eso me lleva a pensar en algo. No sé si alguna vez un sueño de parte de Dios, un anhelo en tu corazón de parte de Dios, puede traer confusión. No sé si te ha pasado. A mí sí. Pero ¿por qué de esta manera? No lo entiendo. Yo pensaba que era de otra manera. ¿Por qué en este tiempo? Que todavía no estoy preparado. Pero ¿por qué de esta manera? ¿Por qué me estás haciendo regresar a Egipto? Puede ser que algo que arda en tu corazón pueda traer un poco de confusión, como en la vida de José en ese momento. Pero siempre recuerda, hay algo que echa abajo la confusión y trae claridad en tu vida. Siempre la obediencia va a traer claridad en tu vida. Para obedecer, para dar pasos, para levantarte y tomar acción sobre lo que Dios ha puesto en tu corazón, tú no necesitas realmente saber absolutamente todo. Lo que necesitas es como José, levántate y anda, levántate y toma los pasos. Esa obediencia siempre va a traer claridad en el camino. Siempre. A veces pensamos, queremos saber cómo es el siguiente nivel. ¿Cómo es esa siguiente área que Dios me está llamando? Pero yo no sé cómo es. Y tengo miedo. Y no sé si te va a ir. No veo el camino. Muchas veces he escuchado esto. Y yo siempre digo, da los pasos. Da los pasos y te vas a encontrar que el mar rojo se va a abrir. ¿Tú sabes por qué el mar rojo se abrió?
Sí, por el poder de Dios, yo lo sé, pero el Mar Rojo se abrió porque caminaron esa gente, porque comenzaron a dar pasos y se dieron cuenta que el Mar Rojo se estaba abriendo. Cuando tú tienes un sueño de parte de Dios, da los pasos y te vas a dar cuenta que hay un piso, que hay un camino en medio de donde tú pensabas que no había nada. Y estoy recitando la palabra de Dios. Dios hace un camino donde no lo hay. Dios hace un camino en medio del desierto, pero oh sorpresa, ¿sabes cómo Dios hace ese camino? Cuando tú comienzas a avanzar. Cuando tú comienzas a caminar, te vas a dar cuenta que tus pies están pisando un camino. Levántate y anda, le dijo José. Y él tomó acción. Ok, dice la palabra que agarró a su esposa, agarró a su hijo, sus camellos, nos vamos a Egipto. Nos vamos a Egipto. Y se fueron. Y se fueron. Y él, fiel a su estilo, no dijo nada. Es curioso porque en esta historia de Navidad hay un paralelo con otro hombre. Y Dios hace mucho en esto en su palabra. Él hace siempre analogías y compara ciertas situaciones con otras situaciones. En la misma historia hay un hombre llamado José que recibió un sueño de parte de Dios, y por este lado hay un hombre, Zacarías, que recibió un sueño de parte de Dios, prácticamente el mismo sueño. Zacarías era un hombre bastante mayor. Su esposa Elizabeth era una mujer bastante mayor, no podía tener hijos, y de repente se le aparece un ángel del Señor a Zacarías y le dice: vas a ser papá. ¿Vas a ser papá? Sí, tú tienes, no sé, 90 años, pero vas a ser papá. Lo mismo, ¿no? El sueño de parte de Dios le dijo a José, ahora otro sueño se lo da a Zacarías. José, mudo, no dijo nada, obedeció, tomó acción, pero mira lo que hace Zacarías. Zacarías le pide pruebas a Dios. Le pide pruebas. Y le dice: a ver, demuéstrame, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser posible esto si yo soy un hombre mayor? Y me dice que voy a ser papá. Mira la reacción de estas dos personas delante de una dirección, delante de un sueño de parte de Dios. Uno estaba mudo, obedeció, el otro quería pruebas. Yo me pregunto, ¿qué más pruebas quería Zacarías si la presencia de Dios le estaba hablando? ¿Qué más pruebas quería Zacarías si un ángel se le había aparecido a decirle un mensaje de parte de Dios? No, eso no era prueba suficiente, pero él quería más pruebas. Eso me lleva a pensar que muchas veces cuando recibimos algo de parte de Dios, queremos pruebas, queremos: a Dios, muéstrame, a ver, pues, ¿cómo me vas a proveer? Muéstrame, ¿cómo me vas a llevar allá? Pero no sé si te ha pasado. Muchas veces esas dudas, esas interrogantes nos detienen de comenzar a caminar en lo que Dios quiere. Lamentablemente la historia de Zacarías no terminó bien, él se quedó mudo por un tiempo, pero la historia de José es la que nos importa en este momento, y él, mudo, no dijo nada, obedeció, dio pasos. Es que para creer, si tú crees en el sueño de parte de Dios y das los pasos para tomar ese sueño, créeme esto: Dios va a proveer todo lo que tú necesitas. Amén. Dios va a proveer todo lo que tú necesitas. Si Dios te está mandando en una dirección y tú crees: pero ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Pero de dónde? Da los pasos, abraza el sueño, toma acción, que Dios va a proveer todo lo que necesitas para cumplir ese sueño. Él te va a cubrir, Él te va a proveer, Él te va a proteger. Y eso es lo que pasó con José. José se fue a Egipto. Dios primero lo mandó a Egipto para protegerlo. Lo estaba mandando a Egipto para protegerlo. Y estoy seguro que Dios proveyó para ellos, para que puedan vivir. Tenían un bebé recién nacido. Pero toma acción el día de hoy, iglesia, sobre eso que Dios ha puesto en tu corazón. No sé si tú tienes un sueño con tu familia. No sé, te estoy diciendo lo que siente mi corazón. O a veces ves a tus hijos y sientes algo en tu corazón, algo que Dios ha depositado en ti, en tu matrimonio. Comienza a dar pasos. Comienza a dar pasos y Dios va a hacer el camino. Ahora la pregunta: ¿qué pasos tú estás dando? ¿Qué pasos tú estás dando para cumplir eso que Dios ha puesto en tu corazón? Esta semana me puse a hacer una lista que la dividí en dos. ¿Qué pasos yo estoy dando para cumplir ese sueño de parte de Dios?
¿Y qué me está impidiendo dar esos pasos? Hágalo. Hágalo. Y se va a sorprender. ¿Qué pasos estoy dando para cumplir el sueño que Dios ha puesto en mi vida? Ese anhelo, esa palabra, esa promesa, lo que arde en tu corazón. ¿Qué pasos estoy dando? ¿Y qué pasos? ¿Y qué me está impidiendo dar esos pasos? ¿Qué me está impidiendo dar esos pasos? Y te vas a sorprender. La conversación más importante que tú puedes tener, la número uno es con tu Padre, con Dios. La oración es la conversación más poderosa. Pero la segunda conversación más poderosa que un hombre o una mujer puede tener es consigo mismo. Consigo mismo. Y esas libretitas, eso que tú eres sincero contigo mismo, muchas veces te va a guiar hacia lo que tú tienes que comenzar a hacer y hacia lo que tú tienes que comenzar a derribar. Porque tú puedes mentir, ocultar cualquier cosa, pero a ti es muy difícil. Es muy difícil a ti, delante de Dios, a ti en lo personal. Hágalo y va a sorprenderse, familia, pero yo sé que hay algo que hoy día hay que dejar de lado para tomar ese paso. Para tomar ese paso. Dios le dijo a José, levántate y anda a Egipto. Anda. Y José se levantó, fiel a su estilo, no dijo nada, pero tomó acción. Él obedeció. La palabra de Dios dice claramente que es mucho más vale la obediencia que cualquier sacrificio. Mucho más vale un gramo de obediencia que una tonelada de sacrificio. Un pasito. Hoy día, en esta temporada, tú puedes dar un paso hacia lo que Dios ha puesto en tu corazón. Un paso a la vez. ¿Qué es lo que te está impidiendo? Vamos a arrimarlo para dar ese paso. ¿Amén? Amén, iglesia. Entonces, número uno, abraza el sueño de Dios. Créelo. Cree que Dios te escogió a ti. Cree que ese sueño se va a cumplir. Número dos, toma acción. Toma acción. Levántate y anda. Hay un tercer sueño, Mateo 2:19. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció otra vez a José en los sueños. Otra vez se le apareció en sueños a José en Egipto. Y le dijo ahora nuevamente, levántate y anda. Regresa a Israel. Entonces, el principio para mí es este y te lo voy a dejar. Y guárdalo porque creo que este es el principio más importante que te puede llevar el día de hoy a casa. Si tú tienes, y yo sé que tú tienes un sueño de parte de Dios, yo sé que tú tienes algo que abre en tu corazón de parte de Dios. Para cumplir el sueño de parte de Dios tienes que dejar el pasado atrás. Lo que Dios le estaba diciendo a José, ok José, yo te traje aquí a Egipto, yo proveí para ti, yo te protegí, yo me moví, yo te cubrí, fue bueno, pero ahora llegó el tiempo de que dejes Egipto atrás. De que dejes este pasado atrás. Hay algo nuevo que yo tengo para ti. Ahora, quiero que guardes esto porque a veces pensamos que solamente tenemos que dejar atrás ese pasado que a veces es pesado, que nos carga, ese pasado que no es bonito, ese pasado que es una mochila pesada. Sí, eso tienes que dejarlo atrás. Dice la palabra de Dios que tú en Cristo eres una nueva criatura. Todo lo pasado está atrás. Hay algo nuevo que Dios tiene para ti. Amén. El pasado tiene que quedar atrás. Pero hay otro pasado que tú también tienes que dejar atrás. El pasado bueno. El pasado bueno. No estamos hablando del pasado malo, sino ese pasado donde Dios se movió. Donde Dios hizo grandes cosas. Donde Dios me utilizó. Donde Dios, tuviste que la mano de Dios se movió. Ese pasado también hay que dejarlo atrás. Porque muchas veces ese pasado es el obstáculo número uno para que tú veas la gloria de Dios futura en ti. A veces pensamos que el pasado, sí, Dios se movió aquí. ¡Ey! Si Dios se movió aquí en el pasado de una manera espectacular, tú todavía no has visto lo que Dios puede hacer en tu futuro. Y muchas veces nos agarramos a ese buen pasado, donde vino la mano de Dios moverse. Así como en Egipto, yo no tengo dudas de que Dios se movió en Egipto. Yo no tengo dudas de que Dios proveyó. Yo no tengo dudas de que José vio la mano de Dios en Egipto. Pero ahora Dios le estaba diciendo a José, deja Egipto atrás.
Ahora hay algo nuevo que yo tengo para ti. Egipto fue bueno, sí, yo me moví, sí, pero ahora yo tengo algo nuevo para ti. Hay un pasado que tú tienes que dejar atrás, iglesia. Todos queremos revelación de parte de Dios. Y muchas veces pensamos que revelación de parte de Dios está en lo que Dios hizo en el pasado. Y Dios no se mueve en el pasado. Dios siempre se está moviendo para el futuro, para ti. Siempre. Nosotros siempre decimos esta frase: yo honro el pasado, agradecido con Dios por lo que ha hecho en el pasado. Pero yo estoy seguro que lo que Dios ha hecho en el pasado no se compara con lo que Dios va a hacer en el futuro. No se compara, no tengo la duda de eso. Dios fue bueno, por supuesto que sí, honro el pasado, doy gracias por el presente, pero estoy enfocado en lo que Dios va a hacer. Nada me va a atar al pasado, ni lo bueno ni lo malo. Ni lo bueno ni lo malo, porque de algo tienes que estar seguro. Si Dios fue bueno en el pasado, si Dios fue increíble en el pasado, si Dios lo hizo, grandes cosas en el pasado, si Dios se movió, todavía hay muchas cosas que Dios va a hacer a través de tu vida en el futuro. Cosas que todavía tú no te has imaginado, cosas que todavía tus ojos no han visto. No te aferres a un pasado que te puede impedir. No te aferres a ese pasado que te puede impedir caminar en lo nuevo, en ese futuro que Dios tiene para ti. El pasado bueno, el pasado malo, pero también el pasado bueno. El pasado malo, esa mochila que a veces cargamos. Esa mochila que a veces puede causarte culpa o vergüenza, ¿no? Y siempre el enemigo te hace recordar: pero si tú hacías esto, ¿te ha pasado? Si tú hacías lo otro, si a ti te decían así, y ahora tú estás en la iglesia sirviendo, eso pasa, ese es el enemigo. Siempre el enemigo te va a hacer recordar tu pasado. Siempre el enemigo te va a llamar por tu pasado. Pero ¿sabes cómo lo llamó Dios a José? Por su nombre. Le dijo: José, hijo de David. Cuando el enemigo te llame por tu pasado, recuerda que Dios te está llamando por tu nombre. Siempre Dios te va a llamar por tu nombre, por quién eres, no por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer. El enemigo te hace recordar tu pasado, tú has de recordar su futuro. Y el futuro del enemigo, dice la palabra de Dios, que está vencido y humillado, porque fue por Jesús en la cruz del Calvario, que Él fue humillado y vencido. Cada vez que el enemigo te haga recordar tu pasado, has de recordar su futuro. Tú estás vencido. Tú estás vencido bajo los pies de mi Dios. Amén. Hay que dejar un pasado atrás. Hay que dejarlo. Si Dios fue bueno, Dios fue bueno. Pero tú todavía no has visto lo que Dios va a hacer. Levántate, le dijo José, deja Egipto atrás. Deja Egipto atrás. No permitas que Egipto, que ese pasado, sea un obstáculo para que tú veas lo que yo voy a hacer contigo. De vuelta a Israel. Fiel al estilo, ¿qué crees que dijo José? Nada. No dijo nada, José. Y es el olvidado de la Navidad. A la luz de la Escritura, creo que es la imagen de un hombre de carne y hueso que refleja el cómo obedecer a Dios. ¿Cómo obedecer a Dios? 4 intervenciones tuvo José y en las 4 no dijo nada, pero actuó, obedeció, le creyó a Dios y obedeció, y tomó acción y tomó pasos, dejó Egipto atrás, soltó ese pasado, se lo entregó a Dios y dijo: Dios, si tú me estás llamando en esta dirección, yo te entrego mi pasado, dejo Egipto, no sé, tal vez había construido una hermosa casa. Egipto, tal vez estaba muy cómodo en Egipto. Era carpintero, había construido una bonita casa, se había ido con buenos regalos, con bastante oro. Se había ido a Egipto, había construido su casa bonita. Y Dios le dijo: mira, estás muy cómodo acá. Estás muy cómodo, te veo muy cómodo, José, y yo no te llamé a esto. Yo proveí una casa bonita para ti, ahora déjala. Yo voy a proveer mucho más. Todavía tú no has visto lo que yo voy a hacer contigo. ¿Tú crees que ese oro, incienso y mirra que yo te he dado es todo lo que yo voy a hacer para ti? Tú todavía no has visto. Deja esa casa que has hecho, deja Egipto, deja ese nuevo trabajo, no sé dónde. Yo voy a hacer grandes cosas contigo. Y salió de Egipto y regresó a Israel. Pero ahí no acaba la historia. Hay un cuarto sueño
José de los sueños, uno más. Mira lo que dice de regreso a Nazaret en el capítulo 2, la misma historia, verso 19, 20, 21, dice que José se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Advertido por Dios en sueños, ahí va a salir mis pantallas, advertido por Dios en sueños, el cuarto sueño, se retiró al distrito de Galilea. Él estaba regresando por una dirección, Dios le dijo, regrese a Israel, porque él agarró sus cosas, regresó a Israel, pero Dios le habló nuevamente en sueños y le dijo, sí, pero vas a moverte a Galilea. Y José obedeció y se fue a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo dicho por Dios a través de los profetas, lo llamarán Nazareno. El cuarto punto, el cuarto sueño tiene que ver con justamente que Dios cumple lo que Él ha dicho. Se cumplió lo dicho por Dios mediante los profetas. Se cumplió lo dicho por Dios mediante los profetas. Lo llamarán Nazareno. Se cumplió la promesa. Si tú tienes un sueño de parte de Dios y tú tienes un anhelo, Dios lo va a cumplir, iglesia. Dios lo va a cumplir. Abraza ese sueño. Toma acción, da los pasos, avanza. Si hay algo que te estorba del pasado, déjalo atrás. Entrégaselo a Dios. Sácate esa mochila, esa buena mochila, esa mala mochila, sácala, déjala atrás. Porque Dios va a cumplir su promesa en tu vida. Se cumplió la promesa de parte de Dios. 4 sueños tuvo José. 4 sueños que Dios le habló, le dio dirección. Y en los 4 sueños, José mudito, no dijo una palabra, solo obedeció. José tenía planes, Dios tenía propósitos. Dios tiene un propósito grande, más grande de lo que tú crees. Con esta iglesia, familia, Dios tiene un propósito. Con cada uno de ustedes, tú puedes tener un plan. Tal vez el plan tuyo el día de hoy fue venir a la iglesia. ¡Qué bonito plan! Dios tiene un propósito por el cual tú estás aquí el día de hoy. Tú no has venido de casualidad, tú no estás aquí de casualidad. Yo no creo y no predico en un Dios de casualidades, yo creo en un Dios de propósito. Yo tengo planes, sí, Dios tiene propósitos. Abraza eso. Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. En este último sueño, la palabra dice acerca de Jesús que lo iban a llamar Nazareno. Y hay algo aquí muy profundo que con esto quiero terminar y dejártelo. La palabra de Dios en la historia de Navidad habla de una ciudad llamada Belén, ¿no? Hablan de Judea, pero tú nunca en la palabra vas a escuchar o leer acerca de que lo llaman a Jesús, Jesús de Belén, o Jesús de Judea, o Jesús de tal lugar. Al siempre lo reconocen como Jesús de Nazaret. ¿Y sabes por qué? Hay algo ahí que tú te tienes que llevar a casa el día de hoy. Porque Dios llamó a su Hijo, a Jesús, lo llamó a esa ciudad, a Nazaret, y lo va a utilizar ahí va a comenzar todo. Al lugar donde Dios te ha llamado es el lugar donde Dios te va a usar. En el lugar donde tú estás hoy día, no ayer, hoy día es el lugar donde Dios te va a usar. Hablo de tu casa, hablo de tu trabajo, hablo de tu iglesia. Dios te ha llamado aquí porque aquí te va a usar. Dios te ha llamado a esta ciudad porque aquí te va a usar. A veces te has preguntado lo que yo me pregunto con mi esposa: ¿por qué vivimos en esta comunidad donde vivimos? ¿Por qué? Hasta que nos dimos cuenta que no fue de casualidad que nosotros llegamos ahí. Es porque Dios nos quiere usar en esa comunidad. Y estamos siendo más intencionales con la gente que está en nuestra comunidad. De ser amables con ellos, de demostrar a Jesús más allá de nuestras palabras. De ser atentos, de ser generosos. ¿Por qué Dios te llamaba a ese trabajo que a veces renegamos? Dios te quiere usar en ese trabajo.
Dios quiere usar esta iglesia aquí, en esta ciudad, en Wesley Chapel, esta iglesia bilingüe, multicultural, esta iglesia, Dios la quiere usar aquí. Jesús de Nazaret, Dios lo llamó a Nazaret. Y así lo reconocen. Tú vas a ser reconocido por el lugar que Dios te está utilizando. Esta semana, párate un segundo, mira a tu alrededor, al lugar donde estás. Y yo estoy seguro que tú vas a ver oportunidades para contar la historia más grande, la historia más poderosa que un día hemos recibido, que es el Evangelio. Tú la puedes contar, pero yo les dije al primer servicio un reto. Te dejo este reto a ti mientras que suben ellos. Yo te animo que esta semana tú cuentes la historia de Navidad, esta historia que estamos, el Evangelio. Que tú lo cuentes, pero cuéntalo sin hablar. Cuéntalo sin hablar. Si estás conmigo, los que están conmigo quiero que me digan amén, porque hoy día, esta semana yo voy a contar la historia de Navidad, pero sin hablar. Si tú estás conmigo, dime amén. A ver. Amén. Yo creo que todos han dicho amén. ¿Ya están comprometidos? Amén. De eso se trata. De eso se trata. Mucho más poderoso que tus palabras son tus actos. En el Evangelio vemos que Jesús predicaba con palabras y sin palabras. Y las historias más poderosas del Evangelio son esas que Jesús predicó sin decir una palabra. Yo te animo que esta semana contemos la historia de Navidad sin hablar. Demuéstrale a alguien el amor de Cristo que llevas dentro. Con un abrazo, un regalo, una carta, un afecto, un perdón, una llamada, no sé, un agradecimiento, un plato de comida, un regalito a un niño, algo, no sé. Vamos a contar la historia de Navidad.